Es que Franco tenía una virtud enorme y es que no imponía su criterio en ningún momento. Los que relatan cómo funcionaban los consejos de ministros, que duraban enormemente hasta que todos estaban convencidos de cuál era la mejor solución, cuál era la mejor de las opciones, él preguntaba constantemente, ¿es así? ¿Cuáles son los efectos? ¿Cree usted realmente que esto va a funcionar? Claro, cuando Franco llega, la gente dice, no, es que eligió la autarquía. Oye, no eligió la autarquía. La autarquía le vino dada, no quedaba alternativa. España estaba al margen del funcionamiento, ¿cómo decir? Había una guerra mundial en ciernes. Desde los acuerdos de Múnich se veía venir. Y efectivamente, Franco declara el 1 de abril la finalización de la guerra y el 1 de septiembre comienza la guerra en Europa. Formalmente hay un ataque alemán e invaden Polonia. Entonces la situación es tremenda, porque él dice, bueno, a mí me han estado ayudando determinados componentes que están enfrentados a otros que son los llamados aliados y yo me voy a quedar al margen. Vamos a ver cómo salimos de esta sin reservas financieras, porque 9/10 partes de las mismas estaban en Rusia y no volvieron jamás, y el 10% estaba en Francia y sí volvió. Y sin ese fundamento y con un país agrario que estaba muy roto por la guerra, tengamos en cuenta que la guerra en la zona frente populista había sido tremenda, porque la producción se había reducido prácticamente a la nada y la hambruna era generalizada. Bien, él encuentra una España que tiene que unir, que tiene que hacer que la gente se vincule de nuevo en un objetivo común. Y lo consigue. Y lo consigue pidiendo opinión a las personas que había seleccionado para el Consejo de Ministros. Y atención, cada vez que había un cambio importante en el escenario exterior, Franco adaptaba el Consejo de Ministros para poner a las personas más importantes. Es decir, cuando Alemania predominaba, ahí estaba Serrano Suñer. Cuando lo hacía Inglaterra, Beigbeder. Es decir, cuando había que irse a Estados Unidos, Lequerica. Claro, sí, claro. La verdad es que efectivamente era el... Él fue adaptando, es decir, era un hombre muy flexible y sobre todo lo que no era, claro, suena horrible, era un dictador. Él no dictaba. Es interesante, desde el punto de vista, dentro del régimen, pero Marcelo, Pedro, por favor, cortadme cuando queráis. Para mí, como es un tema que me estudié mucho y que realmente me parece fascinante en la historia de España, desde el punto de vista formal es una dictadura, claro. Pero digamos que los teóricos más afectos al régimen han estado debatiendo durante decenios qué tipo de dictadura sin terminar de llegar a un acuerdo, ¿no? Había un clásico que es el de dictadura constituyente de desarrollo, que se aplicaba sobre todo pues, a Getúlio Vargas, Pérez Jiménez, en el ámbito hispanoamericano, pero no encaja exactamente aquí, esto es otra historia, ¿no? El sistema autoritario y tal, efectivamente lo era, pero por otra parte con una evolución dentro del propio sistema tan acentuada que realmente en 10 años la España del 50 y la España del 60 son dos Españas diferentes. Completamente. Incluso la práctica política. Luego, por otro lado, la importancia de las respectivas familias del régimen, que eran muy importantes, que tenían su peso, y que él va efectivamente bandeando todo el tiempo, claro. ¿verdad? Con esa obra de arte maravillosa, que es la del ministro al que le cesan, y cuando va a dar alguna explicación le dice, desengáñense, van a por nosotros, le dice Franco al señor al que había cesado. O sea, es que gallego. Bueno, es que para mí Franco se le puede comparar con el último monarca absoluto de Europa. Y digo monarca absoluto no en el sentido despectivo, en el sentido de nuestros queridos liberales. Consigue estar por encima de la política, sobre todo una vez que se ha superado el bloqueo internacional. Y entonces se puede permitir gobernar esas familias que son las que hacen la lucha política entre ellas, que a veces la lucha política consiste en quítate tú para que me ponga yo, y Franco está como árbitro supremo, como gestor, como hombre que marca las guías de esa política y cierra unas vías y abre otras. Porque se lo puede permitir, porque él no responde ante elecciones, no depende de encuestas, no tiene que pactar con nadie, es el poder supremo en España. Franco incluso tiene poder legislativo, que apenas lo usa creo que un par de veces para promulgar unas leyes fundamentales, pero él no lo usa. Ahora bien, efectivamente era una dictadura en el sentido en que había monopolio político del partido único del que era secretario general Franco. Pero como dictador, o sea, lo comparamos con los dictadores, con Fidel Castro, lo comparamos con Gaddafi, con Ceausescu, y no hay, vamos, es que era una persona, comparado con eso, una persona blanda. Aristóteles te preguntaría, ¿y cuál es el problema que es una dictadura? Te preguntaría Aristóteles. Yo no he dicho que eso sea ningún problema. Porque diría Aristóteles, hay formas puras e impuras de gobierno. El gobierno de uno, para el bien común,
¿Ya está? El gobierno de uno para el mal, tiranía; gobierno de uno para el bien común, dictadura; gobierno de pocos para el bien común, aristocracia; gobierno de pocos para el mal, no para el bien común, oligarquía; gobierno de muchos, lo llama a veces de distintas formas, para el bien común, república; y gobierno de muchos para el bien de pocos, ¿no es cierto?, demagogia o democracia, diría Aristóteles, ¿no? Es que uno de los tabúes de la actual O se han ciencia... santificado una de las tres formas y se le ha impuesto como, ¿no?, se ha santificado una de las Es que tres es formas. uno de los tabúes de la ciencia política, sobre todo desde 1945, que la palabra dictadura y su contenido quedan absolutamente excluidos del debate y pintados como algo malo, algo perverso, salvo que seas de izquierdas, por supuesto.